Distrito Manga oficialmente le ha entrado a los manguas, y para bien o para mal, tiene a medio mundo hablando acerca de ellos. ¿Vale la pena la historia o de plano todo es completamente del lado de la edición? Yo solo sé que tenemos mucho por checar, así que empecemos con la revisión de Radio Storm y de El Nuevo Empleado. Afortunadamente tenemos mucho material con el cual compararlos, así que vámonos por partes. Vamos a comenzar con las portadas y el formato. Aquí tenemos El Nuevo Empleado. Todo está en acabado brillante, vean nada más cómo refleja toda la luz. Es una portada particularmente dura, el cartoncillo es un poco más firme que lo que tenemos en manga la mayoría de las veces, y ya en cuanto a los elementos, la principal ilustración es un retrato de Sung Hyun-woo, el protagonista de esta historia. Aquí a la derecha tenemos el número del volumen junto con los autores. Obra original por parte de Moscareto e ilustración por parte de Sek. En la parte de abajo tenemos el logo de Distrito Manga y en la parte del medio tenemos el rotulado, El Nuevo Empleado. Aquí podemos compararlo con el rótulo coreano, donde se hace el intento de mantener la misma vibra en la fuente del título, pero en cuanto a la distribución de los elementos está mucho más lleno el original. Fuera de eso, pues el fondo sigue exactamente igual. Del lado de Radio Storm nos encontramos algo con el mismo formato. De hecho, algo que no les mencioné en el anterior es que son A5, o sea 15 por 21 centímetros. Tomos grandotes, vaya, del mismo tamaño que nos han llegado los demás manguas de todas las editoriales. Aquí también tenemos el respectivo acabado brillante y la portada es un poquito más llena, ya que es toda una ilustración. Aquí de espaldas tenemos a Lima con su respectiva desproporción entre el tamaño de su espalda y el de su cabeza, y acá adelante tenemos al protagonista, el buen Zack. No hay muchos más elementos más allá de esta ilustración central, lo cual me parece perfecto. Nada más rematamos aquí abajo con el rótulo. Radio Storm junto con los autores, Team S y S. Así es como se compara con la rotulación original. Nada más cambia el idioma en algunos elementos, pero la parte del título es prácticamente idéntica. No hay mucho donde puedan variarle por aquí. Aquí sí ya tenemos materiales un poquito más normales a los que estamos acostumbrados. La parte de atrás en ambos casos es bastante parecida, fondo del mismo que tenemos en la portada junto con la respectiva sinopsis. Aquí en El Nuevo Empleado se agrega una pequeña ilustración de Sung Hyun, ya que le dicen que parece perrito. Me parece que esa es una clasificación muy común en este tipo de historias, déjenmelo en los comentarios si me equivoco, y pues ya las dos las rematamos con el sello de Distrito Manga. Radio Storm es recomendado para mayores de 13 años, mientras que El Nuevo Empleado es recomendado para mayores de 18 años. De hecho, incluso tiene la marca de contenido explícito. Y sí, se refieren exactamente a lo que se imaginan. No les puedo mostrar exactamente el tipo de acción que hay, pero sí hay una obvia diferencia, ya que en los dos ocurre, aquí también pasa a pesar de que no tiene la marca de contenido explícito, nada más se habla de ello, se menciona que pues van a eso y se logra ver un poquito. A diferencia de aquí en El Nuevo Empleado, donde las últimas 20 páginas, el último capítulo más o menos, es completamente de eso, donde ya pasa todito lo que tiene que pasar. Nada más que eso sí, está censurado, ya saben, esta censura blanca donde se ve perfectamente el contorno de lo que quieren censurar, pero bueno, para que se den una idea del tipo de historias que son. Vean, en esta ocasión no tenemos edición interior, es literalmente una solapa nada más. Aquí Sek nos comparte que le gusta dibujar personajes como la brisa primaveral, y atrás no tenemos absolutamente nada. Mismo caso en Radio Storm, la pestaña, o bueno, la solapa, es utilizada para hablarnos un poquito de los autores. En este caso se nos presentan las demás obras de Team S y S. No se vayan a enojar con Distrito, esto de la solapa es algo particular de los manguas, así vienen directamente de Corea, así que no hay mucho que puedan hacer. Vamos a colocarlos en el mueble, todo perfectamente bien cortadito, del mismo tamaño. Empezamos por El Nuevo Empleado. De arriba hacia abajo tenemos un pequeño pin, el título de la obra, el número del volumen, los créditos para los respectivos autores y el logo de Distrito Manga. Mientras que por parte de Radio Storm tenemos el título, el número del volumen, el nombre de los autores y el sello de la editorial. Ahora vámonos a lo interesante y vamos a comenzar con los materiales porque obviamente es lo que más salta a la vista. Y les tengo buenas noticias. Aquí en El Nuevo Empleado tenemos una hoja plastificada, una hoja cuché que tiene un acabado que se le denomina glossy. Es hasta cierto punto brillante, pero cuando la tocas te das cuenta de que tiene una suavidad un tanto superior a la que solemos tener en otros manguas. Además tiene volumen, o sea, se siente un poquito más choncha que una hoja normal. Piensen en el papel que se utiliza en las fotos, no sé si tengan una física así a la mano, pues bueno, es más o menos la misma sensación, nada más un poquito más delgado, pero muy poquito. Se puede incluso ver que es un poquito abultada, es completamente diferente a cualquier cosa que hemos tenido. Otras editoriales usan prácticamente el equivalente a una hoja de revista. Hoja a color, plastificada, con brillo y toda la cosa, pero con una transparencia superior y con un gramaje muy reducido. Vean nada más, El Nuevo Empleado tiene 10 páginas menos que el manga que tenemos por debajo, y aún así es considerablemente más grueso que el otro, debido al gramaje de sus hojas. Para que
que se den una idea más o menos de la calidad que estamos manejando por acá. Ya del lado de Radio Storm la cosa es un poquito diferente, porque sí, es más barato, pero se debe más que nada al interior de esta obra, ya que aquí sí tenemos una historia a blanco y negro en la mayoría de su espacio. Aunque bueno, tampoco es una escala de grises normal, vean, como que tiene un tono azulado todo. El gris es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y es que es así, porque son algunas viñetas las que vienen a color. Tenemos un papel bond con diferentes colores, vean, ahí tenemos un verdecito, aquí tenemos un rojo. De momento toda la página tiene color y así sucesivamente. Por eso decidieron usar papel bond, o sea, el papel de toda la vida de los mangas. Aún así, tenemos un buen gramaje, no tenemos transparencias prácticamente en ningún lugar, es un volumen ancho de 300 y tantas páginas, así que por calidad no estamos sufriendo por acá. En cuanto a traducción, tenemos una adaptación de España, del guión de España. No sé si son diferentes personas quienes se hacen cargo, pero sí es muy evidente que el nuevo empleado está mejor adaptado que Radio Storm. Aquí casi no encontré expresiones españolas y si las encontraba eran cosas que de cierta manera podían aplicarse para aquí, para México. Como por ejemplo, echar bronca no es muy mexicano, pero la palabra bronca sí es mexicana, si me explico. Mientras que en Radio Storm sí encontré un poco más de estructuras que son características del español castellano. Pero como siempre les digo, eso es más que nada para los que estamos más metidos en esto. Si a ustedes no les importa este aspecto, de verdad no van a tener ningún problema. Song Hyun-woo es un joven adulto de 28 años, quien está a punto de empezar su vida laboral. Mi compadrito aplicó la de aventarse una maestría y un posgrado para prepararse mejor para su futuro. Y es por eso que apenas más cerca de sus 30 que de sus 20 va a comenzar de becario en la agencia AR. Más específicamente en el equipo de publicidad y más específicamente aún en el edificio de planeación 1, donde se va a encontrar con el señor Kim, su jefe directo, quien es conocido por ser un hombre severo con el trabajo, exigente hasta más no poder. Y pues considerando que Sung Hyun nunca había tenido experiencia laboral, digamos que las cosas no van a pintar del todo bien para él. Y aún más al enterarse que Yu Song, su antiguo amor no correspondido, trabaja en el mismo edificio que él. De hecho es muy cercano a Kim. Y sí, tenemos que irnos al pasado un poquito para entender mejor a nuestro protagonista y el tipo de historia en el que estamos. Resulta que todo esto de terminar los estudios hasta los 28 no era algo que tenía planeado el joven, sino que más bien fue víctima de lo que Satoru Gojo dice que es la maldición más poderosa de todas, el amor, ya que durante toda la universidad estuvo enamorado de Yu Song, quien era más grande y encima se había quedado a hacer su doctorado en la escuela, por lo que a Song Hyun se le hizo fácil continuar estudiando él también para poder pasar tanto tiempo como fuera posible con el que le gustaba. Pero al final, cuando Yu Song terminó por graduarse, nuestro protagonista se quedó solo y a medio posgrado, que desde un principio no es como que le emocionara tanto. Y ahí fue donde se volvió consciente de la situación en la que estaba. 28 años, sin experiencia laboral y sin una meta clara de lo que quiere hacer con su vida. Además, como nunca le confesó su amor a Yu Song, desarrolló una especie de inseguridad que no le había permitido tener ninguna relación, ni sentimental, ni física. Así que sí, es un joven estudioso y responsable, pero con muchas dudas respecto a su valor propio y su capacidad. Y de eso se va a tratar esta historia. A partir de aquí, Song Hyun va a tener que aprender a cómo desenvolverse en un ambiente laboral ultra competitivo y con tradiciones y jerarquías súper complejas y a veces ridículas, como lo es el surcoreano. Al mismo tiempo que intenta entender quién es él, qué es lo que realmente lo mueve en esta vida y qué es lo que debe hacer con el hecho de que su jefe también es gay y parece estar interesado en él, a pesar de que también es súper estricto en el trabajo. Pero que su último no los engañe, no es una de esas historias donde la pasión y el amor ocurren solo porque sí y opacan el resto de la trama. No, si algo tengo que destacarle a esta obra es que le sabe muy bien a los tiempos de cada elemento que conforma la historia. Más o menos el 70% de este primer volumen es pura y exclusivamente utilizado para establecer a los personajes. Nos hablan de Sung Hyun, de Kim y de los demás personajes secundarios para establecernos cómo es que funcionan dentro de la ambientación de la obra, de cómo piensa el protagonista y de cómo reacciona a los nuevos retos que va encontrándose ahora en su nuevo trabajo. Y del mismo trabajo es de donde viene la mayoría del conflicto y el drama. Que si los superiores aprovechan de Sung Hyun, que si los jefes de otros departamentos le tienen tirria a Kim por la forma en la que trabaja, que si los altos mandos de la agencia están dudando de los movimientos que ocurren con el becario nuevo. La verdad, la ambientación de oficina se usa muy bien. Hay casos prácticos de campañas de publicidad y se deja ver la politiquería y burocracia de una empresa. Y ya entre esa cotidianidad es donde se va a ir desarrollando el romance de los personajes. Aquí entre nos, esta es la que más me gustó de las dos, porque a pesar de ser la más explícita, aunque nada más es al final, también es la que más desarrolla todo lo demás de la obra. Yo a medio volumen ya estaba haciendo corajes, al igual que el señor Kim, cuando los demás no podían hacer el trabajo que tenían que hacer en la agencia. El mundo se ha sumido en una guerra.
Los recursos son limitados y por eso ahora los jóvenes viven aislados en una escuela. Zack, el protagonista, no es precisamente bien recibido por sus compañeros, ya que el instituto donde viven es uno de élite que busca a los jóvenes con las mejores habilidades para poder combatir allá afuera. Y él, con su habilidad de oler a pasto, pues no es tan útil que digamos. Así es, en este mundo, desde hace poco más de una década, algunos niños empezaron a desarrollar núcleos, lo que les permite tener poderes, por lo que los países decidieron volcar todos sus recursos en la crianza de estos niños, desarrollando un sistema donde solo aquellos con los poderes más útiles van a ser recompensados con cuidados y dinero para ellos y sus familias, lo que inevitablemente ha llevado a la discriminación y al abandono de cualquier persona que no sea considerada como útil. Esta realidad es lo que va a hacer que Zack viva acomplejado, triste y en espera de que su vida se termine lo más antes posible, ya que los demás en su escuela lo molestan y realmente no siente que pueda o merezca hacer algo al respecto. En verdad se la vive atormentado. Y como si todo eso fuera poco, uno de los científicos de la escuela está a punto de revelarle algo aún peor. Una enfermedad se está propagando y parece que ya es demasiado tarde. En cuestión de horas, una gripe común termina transformando a su portador en un ser violento e irracional, que morirá con el paso del tiempo. Y aquí se vienen dos noticias, una buena y una mala. La buena es que las personas con núcleos son inmunes a la enfermedad, pero la mala es que los transmisores no. Y si ellos mueren, entonces el núcleo también morirá. Sí, yo sé, no se preocupen, yo les explico. Los transmisores son personas que llenan de energía a los núcleos solo con estar junto de ellos. Cada núcleo tiene un transmisor y lamentablemente para los núcleos, una vez que encuentran al suyo, sus emociones se desbordan, quedando intensamente enamorados al instante. Amor que la mayoría de las veces no es recíproco. Más que nada porque toda esta dinámica de núcleo y transmisor es algo que solamente se enteran en la escuela. Así que imagínense ser un transmisor. Vives afuera en un mundo postapocalíptico y de repente llega un sujeto que dice estar enamorado de ti. Como que no vas a confiarte como si nada, ¿verdad? Así que ahora, Zack debe salir al mundo exterior, el que está sumido en guerra, con gente viviendo en la miseria y en constante conflicto, para encontrar a su transmisor antes de que se infecte, convencerlo de confiar en él y volver a resguardarse a la escuela, evitar que en el camino termine infectado y todo mientras estás lidiando con un mundo que no conoces, pero más importante aún, con un corazón roto. Porque precisamente el transmisor de Zack, Lima, no parece sentir ni el más mínimo respeto ni aprecio por él. Ok, vámonos por partes para hablar de esta historia, porque como pudieron ver hay un montón de información que se nos deja caer en menos de 200 páginas. Primero, la premisa del mundo apocalíptico me gusta, me interesa, se ve que puede dar una muy buena trama. Además, los misterios que se dejan ahí entrever me parecen lo suficientemente interesantes para mantenerte leyendo más allá de si te gusta el romance o no. Porque precisamente lo que no me termina de convencer tanto es el tipo de romance que manejan y por consiguiente el tipo de personajes que tenemos aquí. Zack tiene muy marcado el hecho de que es inocente y lamentablemente te lo quieren recalcar tantas veces como sea posible a lo largo de la historia, al nivel que en lugar de tenerle lástima como el guión intenta hacerte sentir, más bien terminas desesperado por todo lo que hace mal. Toma decisiones contraintuitivas, todo lo está haciendo sentir mal, le dicen que no haga algo y lo va a hacer nada más porque siente que puede pasar algo bien, no sé, no es mi tipo de personaje favorito. Mientras que Lima está mejor, tiene una mejor fundación, tiene un mejor pasado que lo hace ser como es ahorita, pero de todos modos es el típico enojón e irrespetuoso que solo se va controlando entre comillas por la belleza y delicadeza de Zack. Sí, un niño sobreviviente de la guerra, que ha vivido quién sabe cuántos momentos horribles, se empieza a calmar nada más porque conoce a un sujeto guapo. Ok. Afortunadamente tienen el tema de que literalmente están conectados por una fuerza externa. Además, debido a que son tan estereotípicos, de aquí en adelante solamente pueden mejorar, porque tienen mucho espacio para que puedan agregarles diferentes características, para que los vayan construyendo poco a poco. Así que el futuro no se ve tan mal. Ya siendo un poquito más positivos, la temática del abandono de la sociedad, reflejado en Lima, y de cómo eso lo volvió desconfiado y hostil, contrasta muy bien con la poca experiencia que Zack tiene en el mundo real, estableciendo de maravilla el tono oscuro que buscaron darle al universo. Además, por ahí se empieza a sugerir que tal vez todo esto es orquestado por otras personas, así que suficiente misterio hay por acá. Por lo que, en resumen, si lo que buscas es una historia cotidiana, que se enfoca en los personajes y su desarrollo, que sabe interconectar el romance de manera sutil, ambientada en algo tan común como la vida de oficina, y que deja que sus elementos secundarios respiren lentamente para que te puedas ir acostumbrando a ellos y sumergiéndote en su vida, entonces el nuevo empleado es para ti. Pero si lo que
que buscas es algo más ríspido, oscuro, con más misterio y con una vibra brusca y desalentadora, donde la trama te hace sentir que sus personajes se están arrastrando en contra de su propia voluntad hasta conocerse y explotar juntos, entonces tal vez te convenga leer Radio Storm. Así que tenemos una calidad superior, a más que nada aquí en el nuevo empleado. Radio Storm sí tiene cosas mencionables por ahí en su edición, pero no llega a destacarse tanto como lo hace esta obra. Por lo que hablemos de precios. Esta cuesta 399 y esta 499, lo cual sí comprendo que es muy escandalizante. Y más porque hay importaciones desde España que llegan con características parecidas y por un precio menor. Por ejemplo, Heaven's Official Blessing es exactamente igual, a 5 páginas a color, incluso tenemos por ahí hot stamping en el rotulado, y llegó por 398. Es cierto que la hoja es completamente diferente a la que tenemos en el nuevo empleado, pero tampoco es una hoja sencilla, ya que tiene sus propias características como el acabado mate y un poco de textura en la superficie. Así que si teníamos algo así a este precio, yo creo que tampoco era tan escandaloso si esta es la que costaba 399. Ya que el problema viene desde que Radio Storm, una historia que en su mayoría es gris, llegó con este precio. Esta bien pudo haber llegado en 299, en 349 todavía, que es más o menos el precio competitivo que están manejando las otras editoriales aquí en el país con el manga. Y ya la gota que terminó de colmar el vaso es que estas dos obras son compartidas con Distrito España y allá son más baratas que lo que son aquí. Sí, exactamente, importarlas sale casi al mismo precio, lo cual no tiene sentido porque el chiste de imprimir aquí es que nos estamos ahorrando la importación, ¿no? Así que quién sabe, yo solo quiero compartirles que por calidad no va a haber ningún problema, sí es de lo mejor que tenemos aquí en el país, nada más que se siente raro ese precio. Pero bueno, déjenme en los comentarios, ¿ustedes están dispuestos a pagar esto con tal de mantener esta calidad? ¿Les parece que a lo mejor no necesitamos material tan premium para disfrutar de esta obra? ¿O cómo es que ven las cosas para el futuro? Porque precisamente Distrito inició su línea de manga con estas dos y en el futuro ya viene una más. Parece que los precios va a ser algo que tenemos que estar checando constantemente con ellos. Así que ahí lo tienen, edición, historia, todo muy competente. Lamentablemente el estreno de ambas sí se vio opacado por todo este drama de los precios, así que espero que con este video podamos ver las cosas un poquito más objetivas y ya con la cabeza un poquito fría. Porque en lo personal yo creo que un ajuste de unos 50 a 100 pesitos es lo que necesitan estas obras. Y si no se puede con estas, pues espero que con las siguientes sí. Yo confío en que las editoriales nos van a estar escuchando. Y hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Como siempre, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta la próxima.